Esto pasó hace un mes. Me mudé a un pueblito, buscando escapar del bullicio de la ciudad. Tenía 32 años, y tras una crisis personal, pensé que un cambio de aires era lo que necesitaba. Encontré una casa a buen precio, con paredes de colores y un jardín pequeño. Al principio todo parecía perfecto y acogedor. Nunca dejé de pensar en eso, en lo fácil que fue convencerme de que este lugar era mi nuevo hogar. Mis primeras noches fueron tranquilas. Sin embargo, en la primera escuché un extraño golpe en la pared que me separaba de mis vecinos. No le di mucha importancia, pensé que era parte de instalarme, tal vez un ajuste de la casa. Pero el sonido me inquietó. Traté de concentrarme en mi trabajo de diseñadora gráfica. Me senté en mi mesa, pero el golpe resonaba en mi mente. Con los días, las cosas se volvieron raras. Notaba a mis vecinos siempre en su jardín, hablando en voz baja. Me parecían amistosos, pero había algo en sus miradas que me incomodaba. Algunas veces parecían esperar a que yo saliera de casa para continuar con su conversación. Un día salí a sacar la basura y varias cabezas se giraron hacia mí. Sentí un escalofrío. No era un saludo cordial. Era como si me estuvieran evaluando. Una noche vi luces parpadeantes en su casa. Me asomé por la ventana, intentando entender qué estaba pasando. Los vecinos estaban reunidos en la calle, pero no podía oír lo que decían. Mi corazón latía más rápido mientras sentía la presión de sus miradas. No estaba segura de si debía haber mirado, pero la curiosidad me ganó. Me movía hacia la ventana y de repente la luz se apagó. Todos se dieron la vuelta. La vista me dejó inquieta, como si me hubieran descubierto. Cada día que pasaba la normalidad se tornaba incierta. Escuchaba más ruidos en la pared, ahora con un ritmo más constante, como un latido. Me preguntaba si era solo mi imaginación. Por las mañanas al salir podía sentir la tensión en el aire. Era un hormigueo detrás de la nuca, una inquietud que no podía sacudir. Los rostros de mis vecinos me resultaban familiares, pero también extraños. Nunca los había visto en situaciones comunes. Siempre estaban en su jardín, mirando, hablando en susurros. Un fin de semana decidí preparar una barbacoa. Un intento de integración, supongo. Mientras cocinaba, noté que todos se habían reunido nuevamente. Esta vez, mi presencia parecía causarles incomodidad. Quizás mi idea de ser parte de este pueblito estaba mal concebida. Darles la espalda estaba mal, pero empecé a dudar si quería ser parte de algo que ni siquiera entendía. Entonces, una noche, mientras las luces volvían a parpadear, sentí que alguien observaba desde la esquina. Me di la vuelta. No había nadie, pero el aire se volvió denso. Esto no es normal, pensé. La incertidumbre se hizo eco en mi mente y me pregunté, ¿qué secretos escondían? Tenía que descubrirlo. Capítulo 2. Las sombras de la noche. Al día siguiente, decidí que no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Necesitaba saber qué estaba pasando. Desayuné rápido, con un nudo en el estómago. La idea de acercarme a mis vecinos me aterraba, pero sentí que no tenía otra opción. Caminar hacia su casa requería valor, un valor que me faltaba. Me vestí y salí al jardín. El sol brillaba, pero no me ofreció comodidad. Al acercarme a su casa, vi a uno de mis vecinos, un hombre alto con cabello gris, que siempre parecía estar al mando. Estaba arrodillado, cuidando plantas extrañas que había notado antes. Ahora que me fijaba, las plantas tenían un color que no era normal. Eran casi oscuras, como si absorbieran la luz. «Hola», dije, intentando sonar casual. No sabía qué más agregar. El hombre levantó la vista, sus ojos profundos me miraron y una sonrisa apareció en su rostro. Pero no me dio la sensación de que fuera una sonrisa amistosa. Más bien, era una sonrisa que ocultaba algo. «Hola», respondió. «¿Te has establecido bien en tu nueva casa?» Su voz era profunda y resonante, pero había un matiz oscuro en ella. Sentí que se me encogía el estómago. «Sí, gracias, solo
Me preguntaba sobre el ruido en la pared. A veces suena como si hubiera algo cambiando, dije tratando de parecer despreocupada. Él sonrió de nuevo, pero esta vez sus ojos no mostraron calidez. Las casas viejas tienen sus peculiaridades. Tal vez necesite un poco de amor, dijo con una risa que sonó más como un susurro ominoso. No estaba segura de cómo responder. Quería girar en cualquier dirección, alejarme de su presencia, pero algo me retuvo. «¿Y ustedes? Ustedes siempre están en su jardín», añadí, intentando extender la conversación, aunque sabía que no quería escuchar más. «Nos gusta observar», dijo, dejando caer su mirada hacia el suelo cubierto de hojas. En ese instante, la sensación de que estaba siendo observado me volvió a invadir. «Nos gusta cuidar de nuestro hogar. Es lo que hacemos aquí». «Está bien», murmuré, sintiendo un escalofrío. Me despedí y regresé a casa. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Debía haber algo más. Aquella conversación, en vez de tranquilizarme, solo añadió más preguntas. Al caer la tarde, me senté en mi sala, intentando trabajar en un proyecto. Pero la presión en mi mente era inaguantable. Escuché los golpes de la pared de nuevo, esta vez más intensos, casi como un llamado. Necesitaba saber qué era. Sin pensarlo, me dirigí hacia la habitación donde los ruidos parecían más fuertes. Colocando mi mano en la pared, traté de sentir algún pulso, algún indicio de lo que ocultaba. Era entonces cuando noté que la vibración parecía responder a mi toque. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, di un paso atrás y el sonido se detuvo abruptamente como si se hubiera dado cuenta de mi presencia. La tensión en el aire era palpable. Sentí que el frío se deslizaba por mi espalda. Algo no estaba bien, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, escuché un murmullo. Provenía de afuera, como si los vecinos hablaran en susurros otra vez, esta vez más cerca. Me acerqué a la ventana. A través de la cortina vi que estaban todos congregados en sus jardines, con la misma intensidad de siempre, pero ahora se miraban unos a otros como si estuvieran planeando algo. Una sensación de urgencia me recorrió. ¿De qué hablaban? ¿Estaba en peligro sin siquiera saberlo? Y en ese momento comprendí que tenía que saberlo todo. Tenía que descubrir lo que ocultaban. Pero tenía que hacerlo rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. La reunión en la noche. Esa noche, la inquietud me mantuvo despierta. El murmullo proveniente del jardín se convirtió en un eco en mi mente. Era extraño, casi ritual, y cada vez que intentaba dormir, recordaba las miradas de mis vecinos, llenas de secretos. La frustración se transformaba en miedo. Decidí actuar. Me vestí con ropa oscura y antes de que el sol se pusiera, me armé con una linterna y un cuaderno. Quería tomar notas de cualquier cosa rara que notara. Al salir, el aire fresco golpeó mi rostro, pero el nudo en mi estómago no desapareció. Caminé despacio hacia el jardín trasero, tratando de no hacer ruido. La luz de la luna iluminaría mi camino, pero apenas podía ver. Al llegar a un árbol que daba sombra a mi casa y la de mis vecinos, me escondí detrás de su tronco. Desde mi posición podía observar la reunión sin ser vista. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Los vecinos estaban organizados en un círculo. Susurraban en tonalidades que se perdían en la brisa, pero había algo más. Noté que sostenían objetos que brillaban bajo la luz de la luna. Pequeñas estatuas, cristales y lo que parecía ser un viejo libro desgastado. La curiosidad me empujó a acercarme, aunque sabía que era peligroso. Uno de ellos, la mujer de cabello oscuro que siempre sonreía, se colocó en el centro. Alzó las manos y comenzó a hablar, su voz suave pero firme. No podía captar todas las palabras, pero una frase me erizó la piel. «El sacrificio debe hacerse esta noche». Mis piernas temblaron al oírla. ¿De qué hablaban?
La mujer hizo un gesto hacia el libro. Los otros asintieron y comenzaron a murmurar en una especie de canto. Las palabras sonaban extrañas y antiguas. Era como si estuvieran invocando algo. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de energía. No podía quedarme ahí. Fui a dar un paso atrás cuando un palo crujió bajo mis pies y el sonido resonó como un relámpago en la oscura noche. Todos se giraron y el miedo me desbordó. Podía ver sus rostros, iluminados por la luna, ahora claros como el día. Eran miradas que solían ser familiares, pero en ese instante se sentían extrañas, casi hostiles. Me di la vuelta corriendo hacia mi casa. Mi corazón palpitaba en mi pecho mientras me escondía dentro y cerraba la puerta tras de mí con un estruendo. Me deslicé al suelo, buscando recuperar el aliento. Era evidente que había algo siniestro sucediendo en el vecindario. Mientras trataba de calmarme, un sonido resonó en la pared. Era ese golpe de nuevo, más fuerte que antes. Parecía como si algo o alguien estaba intentando salir. La conversación de mis vecinos todavía vibraba en mi mente. Había llegado el momento de descubrir toda la verdad, pero ¿a qué precio? Sabía que debía actuar, pero el miedo me paralizaba. Y justo en ese momento escuché el crujir de pasos en el jardín. La puerta trasera de mi casa se abrió lentamente. La oscuridad se deslizó, y lo último que vi fue una sombra. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció por completo. Capítulo 4. En la oscuridad. Desperté en el suelo frío de la cocina, con la luz de la luna colándose por la ventana. El miedo me provocaba un nudo en el estómago. Tenía que moverme, y rápido. Con lentitud, traté de ponerme de pie, apoyándome en la encimera para no caer de nuevo. La sombra, ¿quién o qué era? Mis pensamientos corrían. La reunión en el jardín, el sacrificio, las miradas de mis vecinos. No podía dejar que eso se quedara solo en mi cabeza. Preparé un plan. 9 de mis vecinos estaban involucrados. ¿Y si estaban todos en la misma sintonía? Di unos pasos titubeantes hacia la puerta, pero un sonido repentino hizo que me detuviera. Un susurro. Venía del pasillo y el corazón me golpeaba fuerte. Miré hacia el jardín a través de la ventana. La reunión había terminado. No había señales de ellos, pero no me engañaba, no podía sentirme segura. Decidí salir de casa. Si algo oscuro estaba ocurriendo, necesitaba comprenderlo. Me armé con mi linterna y traté de hacer el menor ruido posible. Al abrir la puerta trasera, el aire me chocó en el rostro, y un escalofrío recorrió mi espalda. El jardín estaba vacío, pero las sombras proyectadas por los árboles me parecían amenazantes. Caminé despacio, y mientras avanzaba, noté algo en el suelo. Era el mismo libro que había visto en la reunión. Me agaché para recogerlo, con cada músculo tenso en anticipación, sintiendo que me adentraba en peligro. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de símbolos extraños y dibujos. No entendía la mayoría, pero al ver un diagrama en particular, el corazón se me paró. Era un círculo, y en el centro había una figura que parecía un sacrificio. Sentí que todo se tambaleaba a mi alrededor. Era este el sacrificio del que hablaban. El aire se volvió más frío, y un murmullo lejano comenzó a hacerse presente. Sentía que me observaban, y no estaba sola. Una ráfaga de viento me hizo cerrar el libro y mirar a mi alrededor, aterrorizada. Todo mi instinto me decía que debía irme, pero el miedo a lo desconocido me mantenía en su lugar. Mis piernas comenzaron a moverse solas, llevándome hacia la entrada de la casa de la mujer de cabello oscuro. Sabía que deberíamos hablar, confrontarla. La linterna iluminó la puerta, que estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Un segundo crujido resonó detrás de mí, y me detuve en seco. No era solo una sombra, había alguien más allí. Un susurro me alcanzó. Ella lo sabe.
El rostro de mi vecino apareció a lo lejos. Era el hombre de la casa de al lado, su rostro pálido y sus ojos fijos en mí. «No te acerques», le grité, pero él sonrió. Sabía algo que no sabía yo. Los latidos de mi corazón resonaban en mi cabeza mientras él daba un paso hacia mí. La oscuridad parecía extenderse a su alrededor. «Es demasiado tarde para eso», dijo, y el pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la casa, deseando que las puertas se cerraran atrás de mí, pero la sombra ya se había deslizado entre las sombras, y no sabía si eso sería suficiente para mantenerme a salvo. Lo único que sabía era que debía descubrir qué estaban realmente haciendo mis vecinos y que la noche apenas comenzaba. Capítulo 5. La puerta entreabierta. Respiré hondo cuando entré en la casa. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí sonó como un golpe de tambor en la quietud de la noche. La luz de mi linterna temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada crujido del suelo de madera me retumbaba en el pecho, y la sensación de ser observada se intensificaba con cada paso. No podía ser solo coincidencia, pensé mientras caminaba por el vestíbulo de la mujer de cabello oscuro, el lugar donde se había llevado a cabo la reunión. Sentí que necesitaba encontrar respuestas. La casa parecía un laberinto, llena de objetos que susurraban historias que ni siquiera podía imaginar. Pero lo más inquietante era el silencio abrumador que me rodeaba. Me acerqué a una puerta cerrada al fondo del pasillo. Había algo en ella que me atraía, una energía que crepitaba en el aire. Antes de que pudiera pensarlo más, giré el pomo y la abrí con un suave chirrido. Al otro lado, un pequeño estudio se extendía ante mí, abarrotado de libros. Uno en particular captó mi atención. La tapa estaba marcada con el mismo símbolo que había visto en el libro del jardín. «Esto no puede ser un simple accidente», murmuré, sintiendo que cada vez estaba más cerca de descubrir algo aterrador. Acerqué la linterna al libro y lo abrí. Las páginas estaban repletas de descripciones sobre rituales, nombres de deidades que no reconocía y dibujos grotescos. No sabía si la mujer tenía algo que ver o si era solo una espectadora también. Mientras hojeaba las páginas, el murmullo de la noche aumentó de intensidad. Mis instintos me decían que el mundo estaba girando a mi alrededor, pero necesitaba más información. Mirando a mi alrededor, noté otro objeto en el escritorio, un diario desgastado. Sin pensarlo, lo abrí y comencé a leer las últimas entradas. Las palabras me dejaron helada. Había descripciones de encuentros en secreto, rituales que tenían lugar cuando la luna estaba llena. La firma al final era solo un nombre: el Consejo. Sentí que una sombra pasaba por la puerta entreabierta, y mi corazón se detuvo. «¿Quién está ahí?», grité. No hubo respuesta, solo un silencio aterrador. Al asomarme, vi una figura oscura deslizarse por el pasillo. Su forma se desvanecía en la penumbra. Sin pensarlo más, cerré el diario y dejé caer el libro al suelo. Rápidamente retrocedí, sintiendo la presión del tiempo en mis hombros. Necesitaba salir de allí, pero el pasillo ahora parecía extenderse sin fin, como si atrapara a todos los que se aventuraban dentro. La figura apareció nuevamente, esta vez más cerca, su rostro cubierto por la sombra. «¿Qué estás buscando?», preguntó con voz suave, casi burlona. Era la mujer de cabello oscuro, su mirada fija en mí. Mi mente corría con preguntas, y mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. «Quiero saber la verdad», respondí, aunque mi voz temblaba. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «La verdad siempre tiene un precio», dijo, y el aire se volvió denso. Y justo cuando creí que iba a desplomarme, un grito resonó desde el exterior. Me giré hacia la ventana y vi múltiples figuras en el jardín, uniendo sus manos en un círculo. Estaban realizando un ritual, y uno de ellos había levantado un objeto brillante. La mujer extendió una mano hacia mí. «No puedes salir»,
dijo con una calma inquietante. Estás involucrada en esto ahora. La puerta de atrás, mi única esperanza de escapar, se cerró de golpe. ¡No!, grité, sintiendo el terror apoderarse de mí. Sabía que la noche había revelado más de lo que podría haber imaginado, y que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Capítulo 6. La revelación. Mi respiración era rápida y superficial. La mujer de cabello oscuro seguía allí, su mirada fija, como si pudiera ver a través de mí. «No puedes escapar de lo que ya has elegido», susurró, y su voz tuvo un eco que resonó en mis oídos. El grito del exterior se extinguió, dejando un vacío aún más desolador. «Por favor, solo déjame ir», pedí, pero sabía que mis palabras eran un murmullo en medio de una tormenta. Mi mente buscaba una forma de escapar, una forma de salir de esa casa que se estaba volviendo cada vez más opresiva. Sin embargo, su sonrisa persistía, y su presencia parecía abarcar la habitación. «Saliendo por la puerta no cambiará lo que has descubierto. El consejo ha estado esperando tu llegada», dijo, como si esa declaración estuviera llena de significado. ¿El consejo? Yo solo había querido respuestas, no involucrarme en un juego que no entendía. La figura de atrás se desvaneció, dejando un rastro de incomprensión detrás. La mujer hizo un gesto hacia el estudio, justo donde había encontrado el diario. «Ahí tienes también un mapa. No estarás sola en esto», agregó. Mis manos se tornaron frías. Era como si todo estuviera sucediendo a cámara lenta. Me senté, incapaz de concentrarme, y busqué el diario que había dejado caer al suelo. Mis dedos temblaban cuando lo levanté. Giré las páginas con rapidez, buscando el mapa que había mencionado. Ahí estaba, un dibujo rudimentario de la comunidad, con marcas estratégicas que apuntaban a lugares que ya había visto, pero nunca con esa perspectiva. «¿Por qué yo? ¿Qué quieren de mí?», pregunté, sintiéndome cada vez más atrapada. «No tengo nada que ver con ustedes». Sus ojos se iluminaron con una antorcha de emoción. «Tú tienes más en común con nosotros de lo que imaginas, y esta noche lo descubrirás». Sus palabras eran un sutil veneno en mi sistema. Estábamos a un paso de un precipicio, y aún no sabía si saltar o retroceder. La mujer dio un paso hacia mí. «Acércate y mira», dijo, intentando empujarme hacia la ventana. Desde allí, el espectáculo era aún más aterrador. Las figuras en el jardín se movían rítmicamente, el brillo del objeto que sostenían ahora visible. Una esfera resplandeciente que emitía luces danzantes. Era hipnótica y desfibrilante al mismo tiempo. Era el centro de su ritual, el corazón de su propósito. Me volví hacia ella gritando: «¡Deténlo! ¡Esto no tiene sentido!». «Sentido, cariño, es algo que dejas de buscar cuando te conviertes en parte de algo mayor», replicó. Las sombras en su cara parecían alimentarse de mi miedo. «Siempre lo has sabido». Era verdad, tenía una creciente inquietud cuando llegué al pueblito. Laboratorios, reuniones secretas, susurros tras las puertas, todo encajaba, pero no quería aceptar que esto era mi realidad. La mujer levantó su mano, y la esfera en el jardín comenzó a brillar aún más intensamente. «Dame tu mano», ordenó. No había tiempo de pensar. Una fuerza desconocida me empujaba hacia ella. Di un paso hacia adelante y justo cuando nuestras manos casi se tocaron, un estruendo sacudió la casa. «¡Alguien está viniendo!», grité. La puerta trasera comenzó a vibrar como si alguien intentara abrirla. La mujer se tensó, sus ojos reflejando tanto miedo como intriga. «Todo está a punto de cambiar», murmuró, y supe que estaba en el umbral de una revelación que transformaría todo lo que conocía. Sin embargo, el miedo se apoderó de mí. ¿Quién estaba en la puerta? ¿Y qué pasaría si entraban? El caos estaba a punto de desatarse. Capítulo 7. La amenaza inminente. Repetía la pregunta en mi mente mientras el ruido en la puerta crecía.
Mi corazón latía en mis sienes. No podía quedarme aquí, pero la mujer de cabello oscuro bloqueaba mi camino. —¿Quién viene? —pregunté, mi voz temblando. —No lo sé, pero no pueden entrar. —No aún —respondió, su tono grave. Acomodó su postura como si tuviera que hacer frente a lo que estuviera detrás de esa puerta. Su expresión ya no era solo de emoción. Había una determinación helada en su mirada. El golpeteo se intensificó. Aquella puerta parecía un muro de contención entre mi antiguo yo y un futuro que se oscurecía rápidamente. —¿Qué saben de mí? —logré articular, sintiéndome como una pieza de ajedrez en un tablero cuyas reglas apenas comprendía. —Más de lo que imaginas. Eres la clave —dijo ella—, y ellos lo saben. No tenía sentido. ¿Qué era lo que yo había hecho para ser objeto de su interés? Miré hacia la ventana y vi las luces brillantes de la esfera en el jardín, una visión hipnótica en medio de mi creciente miedo. Esa esfera podía ser el centro de su poder, pero también podría ser mi única salida. —Si no me dejas ir, me arriesgaré y salir por la ventana —gritó desesperada, pero el eco de mis palabras resonó vacío. Sabía que eso sería peligroso. ¿Qué me aguardaba en el exterior? De repente la puerta se retorció. —¡Ellos están adentro! —susurró la mujer, mirando a la entrada con ojos desbordantes de intensidad. Mi mente corría a 1000 por hora. No sabía si confiar en ella o intentar abrirme camino a la salida. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, y el aire se volvió pesado, como si algo estuviera a punto de romper la tensión que me rodeaba. La mujer dio un paso hacia la puerta, y yo la seguí, pero no estaba lista para el enfrentamiento. —¿Qué hacemos? —pregunté tratando de mantener la calma. —Concentrémonos. Debemos cerrar esta conexión. Lo que quieren de ti es más que solo estas respuestas —dijo, hurgando en su bolsillo y sacando un pequeño objeto. Era un amuleto que brillaba tenuemente. —¿Qué es eso? —pregunté, intrigada aunque más asustada. —Es un talismán. Puede protegernos, pero solo si lo usamos correctamente —respondió, y lo sostuvo entre sus manos. —Te necesito. Esto no funciona si no estamos unidas. La puerta cedió de nuevo, y la madera crujió ominosamente. El sudor frío me recorría la espalda. —¿Están ahí? —pregunté, aunque mi instinto ya lo sabía. Pero ella solo asintió, y su rostro se tornó decidido. Sin preámbulo, se acercó a mí y me llevó a su lado. —Toma mi mano y concéntrate en la esfera. Hay un poder que debemos canalizar ahora —me indicó. Mis dedos se entrelazaron con los suyos y, en ese momento, una corriente de energía recorrió mi cuerpo. Las imágenes de la comunidad que el mapa mostraba empezaron a girar en mi mente, conectando cada punto como si una red invisible se extendiera. La esfera en el jardín brilló más intensamente, pero una risa sibilante irrumpió, cargada de intención maligna. Era como un eco lejano y comenzaba a ser más fuerte. Todo tembló alrededor de nosotros. Las luces en el jardín parpadeaban con rabia, y a través de la puerta, sombras ominosas empezaron a deslizarse. La risa se convirtió en un grito, resonando en la casa como un faro que anunciaba su llegada. —No podemos ceder —dijo la mujer con firmeza, y su expresión se tornó seria. Esto es solo el comienzo. Ahora, conjúguenlo. Lo último que vi fue la puerta estallar, y con ello, un oscuro despliegue de figuras familiares pero inquietantes que cruzaban el umbral. Nadie había mencionado qué o quiénes eran, pero ahora, frente a mí, estaba la respuesta. Y aunque estaba aterrorizada, sabía que no había vuelta atrás. Capítulo 8. Las sombras que conocía. El estallido de la puerta sacudió el aire a mi alrededor. La sala se llenó de ecos y un vórtice de oscuridad entró como un torbellino. Eran ellos. Los rostros desdibujados se hacían más claros en mi mente, pero cada intento de reconocer sus expresiones solo intensificaba mi terror.
Eran figuras familiares en algún sentido, como los fantasmas de recuerdos que no podía alcanzar. «¡Concentrémonos!», gritó la mujer a mi lado, su mano aún atrapada en la mía. La luz de la esfera afuera iluminaba sus rasgos, y por un momento su determinación me dio esperanza. «Deja que el talismán te guíe». Pero la risa seguía resonando en mis oídos, un eco listo para engullirlo todo. Las sombras comenzaron a moverse, tomando forma, distorsionándose en figuras que casi podía reconocer. Eran amigos de la infancia, personas que jamás imaginé que vería así. Ahora parecían al borde de la locura. «¿Qué quieren de mí?», logré preguntar entre jadeos, como si pudiera hallar alguna respuesta en sus ojos vacíos. «Tu esencia», respondió la mujer, apretando con fuerza mi mano. «Eres el eslabón que necesitan para abrir algo. No sabemos qué, pero debemos actuar rápido». De repente, una de las sombras se separó del grupo, su mirada enfocándose directamente en mí. Era como si pudiera sentirme desnudada, vulnerable. La intensidad de su presencia desdibujaba mi sentido de realidad. «Vuelve», dijo con una voz etérea, desgarradora. «Estás con nosotros, siempre lo has estado». Lo comprendía. Las noches en que había caminado sola por este pueblo sentía su mirada, los susurros en la oscuridad mientras dormía. Ahora habían cobrado forma, y más allá del miedo, había una sutil conexión. Era como sacar un hilo de un tejido inmenso, y su tirón me dejaba vulnerable. «No, no voy a dejar que esto me afecte», respondí, sintiendo que el suficiente poder del talismán lo impedía. Ignoré su influencia, enfocado en la esfera, que centelleaba como un faro en una tormenta. Esa luz podría ofrecerme una respuesta, un camino. «Conjuntamos las energías. ¡Ahora!», la mujer gritó, y su voz se unió al eco de nuestras raíces compartidas. Sin otra opción, cerré los ojos y concentré mis pensamientos en la esfera. La energía comenzó a fluir, formando círculos de luz que se expandían en la habitación. Las sombras se detuvieron, frenéticas, absorbiendo la esencia que emanaba de nosotros. La mujer Beside me parecía girar lentamente hacia lo que estaba creando. «¡Sigue! ¡No pares!», pero el aire se volvió pesado, como si una fuerza externa estuviera luchando para romper nuestra conexión. Las sombras intentaron acercarse, pero el brillo de la esfera era demasiado intenso. Era como un campo de fuerza, sostenido por el impulso de nuestras manos entrelazadas. Entonces sucedió. Un destello de luz pura estalló de la esfera, iluminando cada rincón de la habitación y a las sombras que intentaban tragarnos. Gritos desgarradores cortaron el aire mientras se desvanecían, como si el poder que habíamos desatado pudiese expulsarlos más allá de nuestro alcance. «¿Lo logramos?», pregunté, abriendo los ojos lentamente. La habitación permaneció iluminada, aunque el brillo comenzaba a desvanecerse. La figura de la mujer ya no era tan clara, su rostro se nubló en un mar de confusión. «Es solo temporal, debemos...». Pero no terminamos. La puerta ya no estaba detrás de nosotros. Lo que había sido nuestro refugio ahora se sentía como una trampa. La realidad se tambaleó, y fue en ese instante, cuando la última luz se desvanecía, que lo vi. Una sombra nueva emergió más allá de la habitación, más grotesca y poderosa que las anteriores. Nuestros ojos se encontraron y supe que esto era solo el principio. Capítulo 9. El eco de una noche eterna. La oscuridad que se apoderó de la habitación se sentía casi tangible. La sombra frente a nosotros me miraba con una intensidad que traspasaba mi piel. No podía sostener su mirada. Era como si cada parpadeo revelara más y más terror. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que estas entidades, estas sombras, tomaran forma y definición así de repente? «¡Atrás!», gritó la mujer, instintivamente empujándome hacia un rincón. «Debemos encontrar un nuevo foco de energía. No tenemos tiempo».
Me giré para ver qué estaban haciendo las sombras restantes. Se movían con una precisión perturbadora, como si cada una tuviera un propósito. La risa que había resonado antes se convirtió en un murmullo que parecía venir de todos lados y de ninguna parte a la vez. Sentí el sudor recorrer mi frente mientras la presión en el aire aumentaba. ¿Qué quieres de nosotros?, logré preguntar. Mi voz, un susurro quebrado. La sombra grotesca dio un paso adelante, encarnando todas mis peores pesadillas. La verdad, dijo con un eco que vibró en mi pecho. Tu verdad, la que has ocultado incluso de ti misma. Mi mente rechazaba su declaración. No había nada que ocultar, pero una parte de mí sabía que aquella sombra tenía razón. Había recuerdos enterrados, cosas que había decidido ignorar. Siempre había pensado que eran irrelevantes, pero tal vez eran la clave para acabar con esto. «Conéctame con el talismán», dijo la mujer, rompiendo mi concentración. Extendí la mano temblorosa hacia la esfera que había perdido algo de su brillo, pero aún era una fuente de luz. Concentrémonos en ella, en lo que representa. Mientras las sombras se agitaban, decidí arriesgarme y cerré los ojos una vez más. Esta vez, las imágenes comenzaron a fluir hacia mí. Dirigentes escolares en sus rostros enojados, miradas traicioneras y aquel grito desgarrador que me había perseguido. Sentí una punzada en el corazón. Era el peso de esos recuerdos, de esas verdades no reveladas. «¡Ahora!», grité, y otra corriente de energía surgió de la esfera. La mujer hizo un gesto a mi lado y un rayo de luz intensa emergió de nuestras manos. Las sombras se detuvieron de inmediato, su risa se convirtió en gritos agonizantes, y con cada centella que se disparaba, sus figuras se desvanecían donde caían los rayos de luz. Pero no todas. La sombra grotesca permanecía, y su expresión, ahora claramente visible, se transformó en una mueca mórbida. «No escaparás de tu verdad», advirtió, mientras comenzaban a surgir más figuras a su alrededor. No solo sombras, eran recuerdos, manifestaciones de lo que había dejado atrás. Eran mis amigos, mis vulnerabilidades, mis errores. «¡Deja de hacer esto!», grité, la desesperación alimentando mi voz. «Es solo el comienzo», respondió. «Cada sombra que ves es una parte de ti misma. Tu vida nunca fue solo luz. La oscuridad también te define». En ese momento, la esfera comenzó a temblar. Su energía se volvía errática. La conexión se debilitaba. Empecé a dudar y una idea escalofriante atravesó mi mente. Tal vez la única forma de liberarme era enfrentar lo que había escondido. Pero, ¿cómo podía hacer eso? Era demasiado. «Por favor», imploré manteniendo la mirada fija en la sombra grotesca, «muéstrame lo que necesito ver». Fue entonces cuando todo se oscureció. El mundo a mi alrededor se desvaneció y la angustia creció. Lo que había temido había comenzado a tomar forma y no estaba lista. Capítulo final. El desenlace en la oscuridad. Desperté de repente arrodillada en un campo abierto. La noche estaba tranquila, pero el aire era denso con el peso de lo desconocido. Miré a mi alrededor, buscando el eco de la sombra, buscando la esfera que había brillado con fuerza en el jardín. Pero nada estaba a la vista, excepto la inmensidad de la oscuridad que me rodeaba. Un susurro me llamó desde la distancia, suave y tentador. «Es solo el comienzo». La voz era familiar, pero no podía precisar de quién se trataba. La angustia perforaba mi interior. Había estado al borde de una revelación, y ahora me encontraba sola en este lugar incierto. Recordé lo que las sombras me habían mostrado, cada rincón oscuro de mi pasado, los gritos, las decepciones, las pérdidas que había intentado enterrar. Comenzaron a surgir de la oscuridad, como visiones que se fragmentaban a medida que avanzaban.
Era una mezcla de culpa y arrepentimiento, pero ahora, lejos de los rostros conocidos, sentí que podía encararlos, lejos de los murmullos y susurros. Comencé a caminar, cada paso resonando con eco en la vastedad que me rodeaba. La sensación de ser observada volvió, pero esta vez no era amenazante. Había algo reconfortante en ello. Tal vez los recuerdos no eran enemigos, sino parte de mí. Justo antes de que pudiera reflexionar más, algo brilló en el suelo. Me agaché para inspeccionar un objeto, un pequeño cristal que destellaba con luces imperceptibles. El artefacto parecía tener vida propia. Lo levanté y sentí un pulso cálido que hacía eco con mi corazón. En ese momento, comprendí. Era la conexión que necesitaba. Tal vez mi esencia se entrelazaba con lo que había olvidado. De repente, las figuras sombrías empezaron a emerger nuevamente, pero esta vez su apariencia era diferente. Eran menos amenazantes, como si esperaran algo de mí. «Reconóceme», dijo una voz, y entre ellas vi la angustia de mis viejos amigos, la decepción en sus ojos. Sus sombras sostenían un espejo creíblemente disfrazado de madera. «He estado huyendo de lo que soy», susurré, dándome cuenta de que solo podía avanzar si aceptaba mi pasado. La luz del cristal ardía con fuerza y se volvió brillante. «No tienen que seguir siendo sombras, ya no tienen que atormentarme». Hablé dirigiéndome a ellos, dejando que mis palabras resonaran en esa oscuridad. Con cada palabra, todas las figuras se unieron en un círculo. El calor irradiaba del cristal y se expandía, atrapando a las sombras en un resplandor que las obligó a retroceder. Me sentí más fuerte, más confiada que nunca. El brillo se intensificaba, y vi cómo el paisaje a mi alrededor empezó a cambiar. La oscuridad se disolvía no como un enemigo, sino como un viejo amigo que finalmente podía dejar ir. Las figuras comenzaron a pasar de sombras a formas más claras y genuinas, transformándose a medida que la luz se expandía. Mi antiguo yo comenzó a mezclarse con lo nuevo, y volví a ver mis recuerdos no como lastres, sino como parte de un viaje que finalmente comenzaba a cobrar sentido. Empezaron a hablar. Sus palabras se entrelazaban y formaban un hilo que unía mi pasado y mi presente. «Nunca has estado sola», compartió una de las figuras, y aunque no pude ver su rostro claramente, sentí una conexión íntima. «No entiendo», murmuré, sintiendo el peso del descubrimiento. «¿Qué debo hacer ahora?» «Solo sigue el camino de la luz», dijeron en coro. Y con eso la corriente de energía se volvió imparable, fluyendo desde el cristal hacia todos los rincones del universo. Entonces todo se desvaneció. Desperté de nuevo, esta vez en mi propia cama, el sol rayando a través de las cortinas. Me llevé una mano a la cabeza, intentando comprender qué había pasado. Las luces en el jardín y los murmullos de mis vecinos dados por los ecos de noches de secretos retumbaron en mi mente, pero había algo diferente. Una paz inexplicable me rodeaba. Todavía sentía un eco de la experiencia en mi interior, una tirantez que recordaba que había algo más, pero el miedo ya no ocupaba mi corazón. Salí a dar un paseo por el vecindario, el aire limpio en mis pulmones. Las casas tenían un nuevo brillo, y mis vecinos, aunque estaban ahí, parecían un poco menos amenazantes. Sin embargo, mientras sonreían, sus ojos aún reflejaban secretos que quizá nunca entendería. Caminé sintiéndome en paz, pero siempre habrá preguntas sin respuesta, sombras que podrían asomarse de nuevo. Nunca volví a hablar con la mujer de cabello oscuro. En verdad, nunca sobreviví a esa noche, solo cambié de forma, de significado. Después de todo, ¿quién puede decir que lo que está oculto, aunque inquietante, no es también parte de lo que somos?